Bueno, ahí vamos. ¿Con quién estamos? Con Federico Machado, economista, que es del Observatorio Open. Vamos con Federico Machado. Entonces, mientras esperamos el resto. Federico Machado, bienvenido. Santiago Cuño te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Muchísimo gusto. Igualmente, gracias por estar. A ver, ustedes han dejado traslucir algunas propuestas para salir de la crisis, ¿puede ser? Sí, nosotros elaboramos desde el observatorio, que tenemos con un grupo de economistas que nos egresamos en la Universidad de La Plata, un plan de estabilización, sobre todo, ¿no? Pensando en lo urgente en este momento, que es bajar la inflación y recuperar el poder adquisitivo para la gente laburante. Y, perdón, bajar la inflación Y recuperar el poder adquisitivo para toda la gente laburante del país, un poco centrado en esos dos objetivos que van de la mano, ¿no? Ok, soy presidente, te escucho, decime qué hacemos. Mira, desde nuestro punto de vista, hay un problema cambiario muy grave en Argentina que tiene que ver con una de las causas de la inflación. Sin duda, otra de las causas es la emisión desbocada que viene habiendo durante los últimos meses y durante los últimos años, ¿no? Pero durante los últimos meses sobre todo. Y la tercera de las causas es la concentración monopólica y la especulación que hay detrás de eso. Entonces, un poco lo que nosotros proponemos es decir, bueno, a ver, clarifiquemos cuál es el camino al que nosotros queremos llegar con la política cambiaria. Y ahí nosotros proponemos una serie de medidas que apuntan a que dentro de 3, 4 años puedan confluir los distintos dólares que actualmente existen en el mercado, que dificultan obviamente la operatoria tanto de los agentes ahorristas, ¿no? Como de las empresas, como de cualquiera que se dedique a la producción. Complica mucho esta cuestión de estar mirando 5 dólares al mismo tiempo, tener un dólar oficial, un dólar turista, ahora un dólar turista receptor. Bueno, toda una serie de cuestiones que hacen que sea muy difícil, ¿no es cierto?, planificar y poder llevar adelante una política económica. Bueno, nuestras medidas para esto son, por un lado, quitar la demanda del dólar ahorro y del dólar turista del mercado del dólar oficial, dejar solamente importaciones y exportaciones y ese dólar oficial ir de a poco incrementándolo. Y por el otro lado, tener una política monetaria y una política de reservas orientada a que lo que nosotros entendemos que es el precio de conversión, ¿no?, sobre el cual gira el dólar financiero, pueda mantenerse más o menos estable y que de esa manera ambos precios tiendan a confluir. A ver, por lo que hablas, ustedes están planteando algo de 3 o 4 años, que me parece lógico, pero tenemos problemas dentro de 3 o 4 minutos. ¿Qué se les ocurre para iniciar la transición y poder tener 3 o 4 años para el desarrollo de un plan que necesitaría un gobierno entero? O sea, lo que ustedes están planteando es un gobierno entero, sí. 4 años. Y obviamente, si arrancaras ahora, tendrías que tener un gobierno del mismo color político o un gobierno de otro color político que quisiera continuar ese plan para que se pueda cumplir. En lo inmediato, en el hoy, frente a la angustia de la gente, la incertidumbre, vos le hablas de 3 o 4 años y a la gente le encantaría escucharte de acá 3 o 4 años porque la gente quiere certidumbre, quiere tener anclajes. Pero pareciera que el gobierno está jugando contra reloj un partido que pierde 6-0 y alguno espera decir, che, ¿no tienen algo para allá? ¿No tienen alguna medida que el gobierno debiera tomar ya de las ideas que ustedes tienen? Sí, perfectamente lo que decís, Santiago, tenés toda la razón del mundo, la gente está viviendo con angustia, está viviendo con incertidumbre. Nosotros también, un poco lo que pensamos es que para el marinero que no sabe a dónde va, no hay viento que le venga bien, ¿no es cierto? Eso vos lo sabés. Si uno no tiene un rumbo fijo, entonces cualquier coyuntura y cualquier medida te puede complicar más. Entonces, bueno, nuestra idea es trazar este plan a 3 o 4 años para precisamente tomar medidas inmediatas, pero explicándole a la gente y a los distintos actores económicos hacia dónde uno quiere dirigirse, lo cual ya sería un cambio sustancial con la situación actual, ¿no?, que es de mucha incertidumbre. Las medidas que habría que tomar inmediatamente para nosotros son, en principio, el desdoblamiento del mercado cambiario, que es un tema que entendemos se viene empezando a discutir y se viene planteando, y es un tema que no ha funcionado en el pasado, pero creemos que tiene que ver con que no estuvo combinado con una política monetaria y una política de reservas acorde, ¿no? Entonces, una primera medida tiene que ser esa. Una segunda medida tiene que ser terminar con este déficit fiscal totalmente exacerbado que venimos teniendo en 2022. Desde nuestro punto de vista, el déficit fiscal lo que hace es poner al Estado a merced del poder financiero. ¿Por qué? Porque si vos no tenés los recursos para financiar al Estado, estás obligado a emitir y esa emisión termina en los bancos y en los fondos comunes de inversión y se termina yendo al dólar, o estás obligado a endeudarte. Y cuando vos te endeudás,
sea en pesos, sea en dólares, obviamente, seguramente la deuda en pesos es mejor que la deuda en dólares. Pero por más que vos te endeudes en pesos, terminás pidiéndole mes a mes a los bancos y al poder financiero que tengan que financiarte tu política fiscal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede actualmente? Bueno, ahora tenemos la licitación del Tesoro esta semana y nuevamente, como todos los meses, estamos a merced de si tenemos la posibilidad de renovar los vencimientos o no. Con lo cual, vos tenés terminando pagar cada vez tasas de interés más altas y cada vez estás más dependiente del poder financiero. Entonces nosotros creemos que, al contrario de lo que plantean muchos sectores políticos del país, el déficit fiscal no es no es progresista y no es mejor para el Estado. Todo lo contrario, es peor. Un Estado fortalecido es un Estado superavitario que tenga los recursos para poder hacer política fiscal sin depender del resto de los sectores económicos. Por ende, ya esas dos medidas, con un plan a mediano plazo, nos parece son importantes, y creemos que otra cuestión fundamental sería, por un lado, mejorar los ingresos del Estado, ¿no? Donde hay que terminar con las múltiples ventanillas por las cuales se evaden impuestos, se eluden, se generan maniobras y se escapan los recursos que tendrían que llegar a la cerca del Estado. Y por otro lado, mejorar el gasto público, ¿no? Nosotros pensamos que un peso gastado en las clases populares siempre es mejor que un peso gastado en la clase media. Y ese peso gastado en los sectores más vulnerables tiene que salir del bolsillo de un rico, ¿sí? No tiene que ser ni emitido, ni tiene que ser prestado por un banco. Tiene que salir de un bolsillo de un rico y no ir al bolsillo de la clase media, sino al bolsillo de un pobre. En ese sentido, por ejemplo, pensamos que reducir los subsidios energéticos de manera drástica, no como se quiere hacer con la propuesta de segmentación, que nos parece que es demasiado leve, pero que esos recursos vuelvan a los sectores vulnerables en forma, puede ser, no sé, una propuesta como la que se habla de un ingreso universal, o de la forma que sea más conveniente para que llegue realmente a la gente que lo necesita, pero nos parece que mejorar en ese sentido el gasto público también es una medida importante y que además serviría, ¿no?, para transitar socialmente este periodo de crisis económica. Federico, muchísimas gracias por estar ahí. A ver si pueden venirse un día al piso para poder desarrollar mejor las ideas con más profundidad y más tiempo. Yo te dejo como pregunta a resolver en la próxima, si el mecanismo, en vez de ser castigar a la clase media con tarifas, no sería darle crédito a la clase media para que produzca, porque la movilidad ascendente en la Argentina fue siempre el motor de la economía privada de la clase media. Si vos vas a diezmar lo que le queda a la clase media, hipotecarla y confiscarla, lo que te vas a quedar es sin clase media para poder darle ni un peso a las clases más postergadas. Vas a tener una clase postergada mucho más amplia porque se va a caer la clase media, con lo cual, digamos, el discurso de eliminar subsidios a la clase media para hacer transferencia de renta a los sectores populares, te diría que el 99% de los sectores populares están enganchados a la luz y no la pagan, con lo cual la verdad que no creo que la tarifa se desdoble hacia sectores que ni siquiera lo pagan el servicio. Lo difícil es permitirle al empresario, al comerciante, que tenga una luz barata para poder producir, que las máquinas puedan producir a full con una economía de energía barata. El primer eslabón de la economía es la energía, y si vos en materia productiva tenés una energía cara, tenés un país caro, difícil que tengas pobres que estén en buena situación. Bueno, en ese sentido, me parece que es importante discutir los costos de la energía, ¿no? Una cuestión que vos tocaste ahí durante tu alocución y que tenés mucha razón. Es verdad, si nosotros no discutimos los costos de la energía, cualquier tarifa va a parecer insuficiente. En definitiva, las energéticas se lo paga el Estado, se lo paga el usuario, pero le estamos pagando un precio de la tarifa que no tiene nada que ver con el costo en pesos en lo cual la produce. Con lo cual ese es un punto importante que yo comparto. Y después lo que decía el tema del crédito, también es muy interesante pensando en la política que tiene actualmente el Banco Central, ¿no?, donde gasta miles de millones de pesos en intereses, en LELIQ y en distintos instrumentos que terminan yendo a los bancos, y que además eso hace que el ahorro de los bancos sea depositado en el Banco Central en vez de irse en créditos a la producción, ¿no? Entonces genera un incentivo perverso. Los bancos ganan guita generan emisión del Banco Central y ganan guita, y ese dinero no llega a crédito productivo, ¿no?, para que las empresas, como dijiste, puedan crecer, la clase media pueda emprender, desarrollarse y demás. En ese sentido, bueno, importantísimo sería, obviamente, desarmar esta política financiera de bola de LELIQs, ¿no?, y que toda esa masa de recursos se vuelque a la producción y permita incrementar la industria del conocimiento, la política, la minería, el petróleo, etcétera, bueno, todo el potencial que tiene Argentina de desarrollarlo. Y desde ya te agradezco la invitación y espero pronto poder estar ahí en el piso para conversar mano a mano, que me encanta. Los esperamos, Federico. Muchas gracias por estar. Abrazo. Fuerte abrazo.